¿Saber que está bien? No, no es fácil. ¿Es fácil saber que está mal? Es más fácil saber que está mal que estar bien, ¿sí? Uno no sabe si está bien, está bueno o está mal. Entonces, bien, vamos a ponernos entonces, a ver, vamos a ponernos a todos. ¿Qué comprende el sistema cardiovascular? Adelante. ¿Qué elementos anatómicos y fisiológicos comprende el sistema cardiovascular? Eso, el corazón, muy bien, Adrián. Su merced, ¿qué más elementos comprende el sistema cardiovascular? ¿Señora? Las arterias, las venas, muy bien. ¿Qué otro componente comprende el sistema cardiovascular? ¿Laguna? No, laguna no. ¿Laguna? No, este es penagos. Penagos. La sangre, la persona. La sangre, vasos sanguíneos. Y entonces, ¿qué más comprende? ¿Las funciones también se pueden decir o...? ¿Las qué? Las funciones también se pueden decir o solamente las partes. Por ahora las partes, las funciones ya vamos a hablar de ellas. Recordemos que, o no, recordemos no, les voy a decir que los componentes en los cuales vamos a hacer el examen semiológico radican en 4 pasos, ¿sí? El primer paso es la inspección, ¿sí? El segundo paso, la palpación. El tercer paso es la auscultación. El cuarto paso, la perfusión. En estos 4 componentes o en estas 4 secciones o en estas 4 cosas es que vamos a desarrollar todo el examen físico semiológico de nuestro paciente. Habrá sistemas en los cuales algún ítem tiene más valor que el otro, ¿sí? O es más relevante. En el caso, por ejemplo, de la piel, pues no la podemos auscultar, ¿sí? Tendremos que solamente verla, de pronto palparla y de pronto, en un caso muy raro, percutirla. Bien, entonces estas 4 secciones son la forma o lo que tenemos que hacer en cada sistema. Y como vamos a empezar a hablar del sistema semiológico cardiovascular, pues tenemos que saber qué compone ese sistema. Ya lo dijeron ustedes. El sistema cardiovascular, como su nombre lo indica, está compuesto por el corazón y su sistema arteriovenoso. Entonces, entendiendo ya la anatomía, vamos a saber dónde está ubicado principalmente esa anatomía. A ver, Laguna. ¿Dónde está ubicado el corazón? ¿No es Laguna? Bueno, la apuesta el nombre de aquí ahí siempre. ¿Dónde está ubicado anatómicamente el corazón?
importa, como se le ocurra o como lo sepa. La izquierda. Muy bien. Escandón, ¿dónde está ubicado el corazón? Descríbame anatómicamente la descripción, ubicación anatómica del corazón. Tenemos que saber dónde está ubicado para saber dónde lo buscamos. ¿Cierto, Juana? Pues a ver, Juana, La parte de toras, la parte izquierda. ok, muy bien. Su merced, ¿me recuerda su apellido? Luisa. ¿Dónde está ubicado? Es que la parte izquierda eso es un larguero. Va dentro de la primera hasta la 13ª costilla. Señora, en el centro de la caja torácica. A ver, señora, ¿dónde está ubicado? No sé, cuando vieron el perro en la anatomía o cuando lo vieron, no sé, por una diapositiva, no sé. Dime. Señora, detrás de los pulmones, dependiendo de qué posición lo tengan. Y si está entre los pulmones. Tú lo mío para que escuchen los demás. Que hace dentro de la caja torácica tirándose a la izquierda, debajo de los pulmones. Bien. Entre la tercera y quinta costilla. Déjeme decirles que estamos regular. Bien. El corazón está ubicado en la parte, desde la parte central hasta la parte izquierda de su ápice, desde el tercer espacio está ubicado desde la parte central de la caja torácica, donde está ubicada su base, hacia la parte izquierda, donde está ubicado su ápice, desde el tercero al quinto espacio intercostal izquierdo. Ok. ¿Alguien lo copió? ¿Alguien lo copió? Yo lo grabé. No todo. Está ubicado en la parte central de la caja torácica, donde está ubicada su base, hasta la parte izquierda, donde está ubicada su ápice, en el tercer espacio hasta el quinto espacio torácico. Espacio intercostal, ¿no es? Sí, lo cogí, pues yo me Esperemos. Yo me quedé torácica. Para que te la tarea. La caja torácica. No, manda cacho. Baje el telón, ¿no? Acá. Bien. Entonces, el primer punto de referencia para nosotros hacer el examen semiológico
luego de haber valorado toda la parte de circunstancias fisiológicas en el paciente, está ubicado en la caja torácica. Y en la caja torácica tenemos que ubicarlo entre el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal por el lado izquierdo, y por el lado derecho el cuarto o el quinto espacio intercostal. ¿Por qué? Señora. ¿Eso van todas las especies? Sí. La mayoría que yo conozco, desde ratón hasta elefante. Bueno, entonces, esa es la ubicación anatómica del corazón. ¿Por qué tenemos que saber anatómicamente la ubicación del corazón? Porque dentro de los 4 preceptos o conceptos que tenemos que hacer en el análisis biológico, la auscultación es la de que tiene mayor relevancia. No quiere decir que la inspección, la percusión y la palpación no la tengan. En la inspección tenemos que tener unos ítems bien establecidos. ¿Cómo podemos inspeccionar nosotros ese sistema cardiovascular? Un punto en el cual nosotros podamos ver cómo está funcionando el sistema cardiovascular. Una alteración del sistema cardiovascular, ¿cuál sería? No, estoy preguntando si no. Ok, señorita, una alteración del sistema cardiovascular que conozca. ¿Ah? Taquicardia. Que podamos ver. ¿Vale? Que podamos ver. Una que podamos ver. ¿No se le ocurre una? ¿Puedo decir? ¿Puede ver que está enamorado? No, que pueda ver. Profe, No, que lo vea. A ver, ¿no señor. podría decir la anemia, así la palidez? Sí, señor. Todas las alteraciones en las cuales podamos ver cómo se está irrigando una mucosa. Entonces, todo lo que sean de mucosas, podemos verlas, ¿cierto? Si la niña se pone pálida, lo podemos ver. Si se pone roja, lo podemos ver, ¿cierto? Y eso es cardiovascular, porque tiene que ver relacionado con el flujo. Y el flujo se valora en su inspección por la valoración de mucosas. ¿Qué colores tiene la mucosa? Rosadas normalmente. Y anormalmente, ¿cómo las veríamos? Pálidas. Amarillas. ¿Qué más? Blancas. Cianóticas. ¿Qué es cianótico? Pues no sé. ¿Qué es cianótico? Si yo le digo un color cianótico, ¿qué es? Verde. Un color fuera del habitual para... Que no se conoce. No, el cianótico es un color de azul a morado, azuloso morado, ¿sí? Así que como dijo Roberto Carlos en su canción, si el gato está triste y azul, es porque está enfermo del corazón. No. Claro. Entonces, ¿qué más inspeccionamos nosotros para saber cómo está funcionando ese sistema cardiovascular? Que podamos ver. Ok, ¿cómo respira? Sí, porque hace parte. Está relacionado con el sistema cardiovascular, sí señor. Téngamelo ahí en el tintero, que es un punto muy importante. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué? El ánimo, profe, que es el animal, Sí, si está decaído. sí, exactamente. El estado de actividad de él. Muy bien. Ese es otro ítem muy importante, que es un paciente que presenta intolerancia al ejercicio.
¿Qué más podemos ver? ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Fiebre, profe. Si nosotros cogemos y miramos a este paciente por acá, por el cuello, ¿qué le vemos? ¿Qué vemos en un paciente, un animal en el cuello? La yugular, muy bien. El surco yugular es lo que vemos. Ese surco yugular se alteraría en una enfermedad cardiovascular. Sí, profe. Sí, claro que sí. Y se llama reflejo hepatoyugular. ¿Sí? Ese reflejo hepatoyugular es cuando la yugular se aumenta de tamaño, ¿sí? Y se ve que está represada, que está muy llena, que está muy grande. Y sobre todo si le hacemos un reflejo, la apretamos aquí en la cavidad abdominal, como lo vamos a ver en la práctica, le hacemos una pequeña presión sobre el abdomen, vemos cómo la yugular se le aumenta. ¿Cómo era que se llama? Reflejo hepatoyugular. O sea, en este caso se altera, en el caso de que no esté circulando el sangre. No se evidencia. Si no está circulando sangre no se ve. Pero si hay un éstasis del flujo yugular, el reflejo hepatoyugular es positivo. Entonces vámonos a la parte fisiológica anatómica. ¿Qué tipo de sangre circula por la yugular? Sangre oxigenada, profe. Primera. ¿Sangre oxigenada? Sí, no sé. Súbete. Sangre oxigenada. Ok. Su merced, por favor. Responde. ¿Lo sabes? Desoxigenada porque es una vena. Desoxigenada porque es una vena. Muy bien. ¿Cómo es que es su nombre? María José. María José, muy bien. Muy sencilla su apreciación. Y si es desoxigenada porque va en una vena, es porque sí, es la vena yugular y circula sangre venosa, es decir, sin oxígeno. Esa sangre, ¿de qué lado del corazón estaría recibiendo? Algo que llega al corazón para oxigenación. Por el ventrículo es. Del lado derecho. Entonces, si la vena yugular está repleta, está aumentada por mucho flujo, ¿qué lado del corazón está afectado? Derecho. ¿Y qué afección puede tener? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un taponamiento? Sí, claro, un taponamiento. ¿Algo más? Algo que se les ocurra, porque en este momento yo no les puedo pedir que lo sepan. Deberían de saberlo porque ven una vaina que llama morfofisiología, luego ven algo que llama fisiología. Y La presión de la sangre. la presión de la sangre, ¿qué pasa con la presión de la sangre? Sí, Está aumentada, sí señora, excelente María José. ¿Qué aumento y dónde está aumentada? No me vaya por el tiempo porque cuando dijo presión, lo dijo muy bien. Bien, entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos que saber qué está pasando en el corazón, cómo se mueve ese corazón, qué es lo que nosotros vamos a examinar dentro de ese sistema. Tenemos que entender cómo funciona, cómo circula la sangre en el corazón. ¿Cierto, Escandor? ¿Cómo circula la sangre? ¿Cómo llega la sangre? ¿De dónde llega? ¿Cómo pasa? ¿Y para dónde va? Muy bien, Serrano, Daniela, ¿me hace un favor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve la sangre dentro del corazón? ¿Cómo llega y cómo sale?
Bien, ¿quién me quiere responder? Creo que Pues, solo que no me estoy viendo el nombre de la parte del corazón. No, Sé tienen que viene- sabérselos. Ah, No bueno. importa. Ay, sí, Lo tienen que no. saber. No, pues no sé si los beneficios de la aurícula. Pues sé que viene de los pulmones y luego pasa por el corazón. Muy bien, entonces recuerden de que la sangre, el corazón es una motobomba, es una bomba. Es simplemente lo que hace es recibir una carga de líquido que se llama sangre y propulsarla y sacarla a dos sistemas de circulación. Hay dos sistemas de circulación, ¿cierto? ¿Cuáles son? No, dos sistemas de circulación. El sistema de circulación mayor y el sistema de circulación menor. La circulación pulmonar o la circulación de la obra, sí señor, o el sistema. Entonces, ¿de dónde viene la sangre que llena el corazón? ¿De dónde viene la vena cava? O las venas cavas, porque son dos, la anterior y la posterior. Llámela craneal, caudal, depende de donde estudie. Lo importante es que sepa que hay dos y que viene del sistema venoso. ¿Y de cuál sistema venoso viene? El sistema yugular, ¿sí? Entonces la yugular es la que va a alimentar las venas cavas, o la vena cava que se bifurca su ingreso. ¿A dónde ingresa la vena cava? Juan, ¿a dónde llega la sangre que viene, que va por la cava y llega al corazón? ¿A dónde llega? A la aurícula derecha, muy bien. Entonces, como la niña María José o alguien allá atrás dijo que el problema del aumento de la sangre en la yugular era por una alteración del lado derecho por incremento de presiones, ¿cierto? Bien. La pregunta es, ¿cuál es la presión de la aurícula derecha? Normal. No. La pregunta es, ¿cuál es la presión normal de la aurícula derecha? La presión normal. No sé. Ok. ¿Sería importante saberlo? Sí. Sí. Ok, ¿por qué? Porque nos ayudaría a tener pues un estándar de cuál es el normal para saber cuándo está normal y saber qué consecuencias ¿De dónde puede viene tener. el problema? Listo. Pero entonces, ¿cómo hace para saber que está aumentada la presión de la aurícula Sabiendo. por el llenado yugular? Sabiendo cuál es la normal. No sería por esta, digamos, si estamos en la parte de inspección, sería por esta. El tacto lo puedes sentir, pero es que el flujo yugular o el sistema venoso es un sistema de baja presión con una confianza demasiado alta. ¿Qué es eso? Y las venas se pueden estirar muchísimo, ¿sí? Y no hay un efecto de la presión como lo hay en un sistema arterial, que usted lo siente y siente el pulso. En el sistema venoso no lo va a sentir, ¿sí? por la confianza del sistema venoso. Entonces, la presión de la aurícula es de 0 a 3. Entonces, recuerden de que lo que les estoy diciendo es solamente un recorderis. Milímetros de mercurio. Recuerden de que es un sistema hidráulico que viaja de mayor presión a menor presión. Toda la sangre viaja así, de mayor presión a menor presión. Entonces, el sistema venoso, para que llegue la sangre a la aurícula, necesita que la presión de donde llega es más baja que la que se está movilizando, ¿sí? Entonces, el sistema de presión de las venas cavas van de máximo 5 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora volvemos al planteamiento del problema del tercero particular. La sangre se está acumulando. ¿Por qué? Porque la presión del lado derecho del corazón se ha aumentado. Es decir, que es posiblemente y muy considerablemente que la presión de la aurícula se ha aumentado. Niña, ¿por qué se puede aumentar la presión de la aurícula?
cualquier cosa que se le ocurra. Que sea, no importa. Ok. Partamos del hecho de que la presión que les estoy hablando es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes donde está metido el líquido, es decir, de la aurícula. Entonces la presión que les estoy hablando es la presión de contenido sanguíneo dentro de la aurícula. Entonces la presión que ejerce sobre las paredes. A ver, ¿Juana es que llamaste? ¿Ah? ¿Juana? María José, bueno, tenía J. También vamos por los llaguitas. ¿Ah? Llaguitas. No. Pues circula Profe, más. cuando hay, Sí. cuando hay pérdida de sangre. Sí, pero Pero no viene eso. no. Podría ser comido o digamos cuando un doctor está como llegan a cerrar y no están cerrados, entonces quiera como evadir del lugar. Bueno. Algo así. Está bien, listo, ¿qué más? ¿Qué dicen acá, señorita O? ¿Por qué cree que se aumenta la presión por aumento del líquido en la aurícula derecha? Muy bien, ¿de qué va? Bueno, tiene que acordarse, porque es estrictamente necesario y obligatorio saber la anatomía y la fisiología del sistema que estamos evaluando, ¿cierto? No, porque ¿cómo voy a saber que hay algo anormal si no sé ni siquiera qué es lo que yo estoy revisando? Entonces, cuando nosotros estamos valorando un paciente, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos evaluando, para poder nosotros estimar esos cambios, porque ¿cómo vamos a estimar un cambio de algo que no sabemos si existe, ni siquiera que está? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo está anatómicamente esta vaina para poderlos decir un poco ¿no? de cosas. La válvula tricuspide. La válvula tricuspide, muy bien. Aquí está. Ahí tenemos. ¿Profe, si le puede ver una radiografía? Se lo pinté para usted. Si pregunto es porque nunca lo he visto, ¿sí? No lo hago en forma de burla ni nada. Yo no me estoy burlando. Sí, pero le estoy preguntando. Pero no me conteste mal, tranquila, Estoy relájese. contestando mal. A mí me gusta que mis compañeros se burlen de mí, esa no es mi intención es aprender. Mi intención es que aprendan todos. Ah, bueno, eso se puede hacer una radiografía, se puede ver así. ¿Este color rojo? Sí, el color No, rojo. solamente es una apreciación para resaltar lo que quiero mostrar. ¿Cómo se ve? Así se ve, sí. Por Así eso, se ve. por eso la ¿sí? pregunta. Entonces, lo que pasa es que como yo tengo que mostrarles a ustedes qué es esto, por eso es esto, porque se lo pinté para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, ¿sí? A todos, para que sepamos qué es lo que estamos viendo. Y nosotros tenemos que cuando cogemos y ponemos el fonendoscopio acá, saber qué estamos auscultando, ¿sí? Pero para poder saber esa vaina no solamente viene el profesor y decirles acá en unas diapositivas que hay que evaluar la válvula óptica, la pulmonar y la mitral, y ustedes ni siquiera sepan qué es esa vaina, ¿sí? Como me estoy dando cuenta que no lo saben. Entonces nosotros tenemos que saber que el corazón tiene una parte de la base y tiene una parte que esa parte de la base comprende todos los atrios, el atrio derecho y el atrio izquierdo, y comprende los dos ventrículos. En medio de los atrios están las válvulas auriculoventriculares, y que en esos ventrículos hay otras válvulas, que es la válvula pulmonar en el lado derecho y la válvula aórtica en el lado izquierdo. Esas cuatro válvulas son las que nosotros vamos a auscultar.
que en esas 4 válvulas es que nosotros escuchamos el pum, 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 y que por medio del cierre y la apertura de esas válvulas se puede condicionar el flujo de ese corazón hacia la circulación sistémica y hacia la circulación pulmonar. ¿Y por qué es importante saber esa circulación pulmonar? Porque la sangre que va a oxigenarse. ¿Y por qué es importante la circulación sistémica? Va en 2X. De verdad, no voy a apuntar. Es que yo estoy explicando. Pero te expliqué más suave porque de verdad. Ok. Van 2X. Pero escucha, ¿no? Bueno, y entonces. Bueno, muchachos, lo que pasa es que es demasiado tema y solamente tenemos prácticamente una clase para entender el sistema cardiovascular, porque si se dan cuenta ya acabó el primer corte y según el sílabus nos gastamos una clase por sistema. Es así, son 15 clases, 16 clases que tenemos nomás. Y es mucha la información que en este momento deberían saber ustedes. Todo lo que estamos hablando ya lo deberían de saber. Me hicieron perder. Ok. Que por medio del cierre la apertura de la próstata. Tenemos que saber la anatomía cardíaca. Tenemos que saber la fisiología cardíaca. Eso no tiene perdón de Dios en esta asignatura. Tienen que saberla y tienen que estudiarla, porque entra dentro del parcial. Y les voy a dejar un trabajo para que recuerden todo eso, no se preocupen. Entonces, antes de ponerme a aclarar un poco más de términos y dudas que deben de tener desde primero, segundo, cuarto, ¿qué es este cuarto? Tercero y cuarto. ¿Es quinto? Durante 5 semestres, pues, retornemos a lo importante de la clase. Yo veré cómo me ocupo de ustedes, pero tendrán que ustedes coger y meterle un poquito de ganas y de estudio a eso. Entonces, dentro del componente del examen semiológico cardiovascular ya hablamos de la inspección. Además del reflejo hepatoyugular y de la observación de mucosas, podemos mirar el estado del paciente, como lo dijeron. ¿Será que respira bien? Respira mal. ¿Será que está débil o está bien? Eso es lo que podemos inspeccionar. Dentro de la parte de la palpación, ¿qué podemos palparle al sistema cardiovascular? El pulso, muy bien. Entonces el pulso, pues ya sabemos cuáles son las características del pulso. Pulso hipokinético, kinético, hiperkinético, pulso débil, pulso aumentado, ¿sí? Pulso rítmico, pulso arrítmico, ya eso ya lo vimos. ¿Qué más podemos inspeccionar dentro de ese paciente? Bueno, digamos que de manera de respirar, ¿sí? ¿Cómo está respirando? Si tiene una respiración normal, si tiene una respiración aumentada o si tiene una respiración forzosa. Y esa respiración forzosa tiene nombre. Esa respiración forzosa, ¿cómo la llamamos? Dyspnea. Entonces, si el paciente es disneico o no es disneico. ¿Tendrá alguna relación con el sistema cardiovascular, ya que es una apreciación netamente respiratoria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque considero que la frecuencia cardíaca va de la mano con la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero es que no es una frecuencia respiratoria, es una incapacidad o un esfuerzo respiratorio. Igualmente, sé que sí, pero no sé cómo justificar. ¿Alguien sabe? Les voy a adelantar un poquito. Básicamente es como hay una circulación pulmonar, esa circulación pulmonar El corazón tendría que trabajar en movimiento.
tendría que afectarse, se afecta la circulación por el incremento de presión y de flujo del sistema arteriovenoso pulmonar. Y ese es uno. Otros eventos aparte del sistema cardiovascular que puedan afectar el flujo cardiopulmonar afectan la capacidad respiratoria. Por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Ocasiona una fibrosis del parénquima pulmonar. Al generarse una fibrosis del parénquima pulmonar, los vasos se van a ver afectados también y la circulación por ahí se va a ver afectada. Una cantidad de líquido libre en la cavidad pulmonar afecta la insuflación de los pulmones, afecta el intercambio gaseoso o un edema pulmonar. Estos ya son conceptos de patología que ustedes los manejan cuando vieron patología. Este es del semestre anterior. Entonces, sigue patología. Bien, entonces, listo. Digamos que esos son los componentes de inspección de manera general. La parte de palpación, pues lo único que vamos a palpar de pronto es el tórax y vamos a sentir dónde golpea el corazón. El corazón golpea sobre el lado izquierdo, ¿cierto? Y ustedes ven a veces que el corazón, que la piel del tórax como que se mueve un poquito en la punta del corazón, en el lápiz. ¿Sí? Ese golpeo se llama choque precordial. ¿Choque qué? Choque Precordial. Sí. Precordial. ¿Qué más le podemos palpar? Bueno, listo, el pulso de eso y listo. Percutir. Dentro del proceso de percusión simplemente vamos a percutir en estas zonas del tórax para delimitar de pronto dónde es el tamaño del corazón. Pero es una medida muy subjetiva que normalmente no se hace. Para luego llegar al proceso de la auscultación, que es la prueba reina del examen semiológico del sistema cardiovascular. La percusión que viene siendo. La percusión es el golpe que se le pega con la mano o a cualquier parte del cuerpo. Se hace con los dedos. Bien. Entonces, el proceso auscultatorio se hace por medio de una herramienta que se llama fonendoscopio o estetoscopio, que ya lo conocemos. Ese fonendoscopio y estetoscopio lo vamos a coger y a auscultar cómo está funcionando ese corazón. Y ese funcionamiento del corazón, vuelvo y se lo repito, radica básicamente en la apreciación auscultativa del cierre y apertura de las válvulas pulmonar, aórtica, mitral y tricuspidia. Están ubicados, o nos ubicamos nosotros dentro del tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Y lo vamos a denominar PAM 3, 4, 5. PAM pulmonar 3, aórtico 4, mitral 5. Tercer, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Por el lado derecho, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, vamos a valorar la válvula tricuspidia. Lo he repetido varias veces. Tenemos que hacerlo con la boca cerrada del paciente, ya que la boca abierta nos va a aumentar la frecuencia, nos va a aumentar los ruidos y no nos permite hacer una valoración real. Entonces siempre este paciente, tanto para la toma de frecuencias como para la valoración auscultativa, debe tener la boca cerrada. ¿Por qué? Porque jadea, porque incrementan los ruidos, porque la apreciación, los movimientos van a ser aumentados y no van a ser reales. Profe, Señora. y al momento de cerrar la boca, bueno, digamos que sí, pues cualquier perro tiene miedo, eso no genera que aumente más. No, de hecho nos tranquiliza, usted va, ausculta al paciente con la boca abierta y auscúltelo con la boca cerrada y inmediatamente la frecuencia le baja. No, lo digo porque el día de la práctica estábamos la perrita y ella se iniciaba a mover y obviamente necesitaba más
pero hay que cerrarla. La auscultación de esto se demora de 1 a 2 minutos, 3 minutos, y el paciente lo permite, a un paciente enfermo. Si el paciente es demasiado intenso, demasiado bravo, pues podemos llevarlo a un proceso de sedación, pero no en todos los casos. Ahora, nosotros, ¿qué escuchamos en la valoración o qué valoramos nosotros en la parte auscultativa? Básicamente, nosotros valoramos una función anatómica con una función fisiológica. Y esa función fisiológica es el paso de fluidos a través de un mecanismo contráctil que hace el corazón, que ese mecanismo contráctil está organizado sincrónicamente o tiene una sincronía desde el punto de vista eléctrico. Señor. ¿Puedo volver a repetir, por favor? No sé qué dije. ¿Qué se valora en la parte fisiológica, profe? Paso de fluido dentro de los mecanismos. A ver, dicho de otra manera, nosotros ¿qué valoramos? La acción mecánica. La anatomía y la fisiología. ¿Me permite? Gracias. Nosotros ¿qué auscultamos? Ese pum, 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 pum que escuchamos, nosotros estamos auscultando cómo está funcionando esa anatomía a través de esos dos ruidos. Pero esa anatomía, ¿qué es lo que hace? Movilizar un flujo, ¿cierto? Pero ese flujo se moviliza gracias a ¿qué? A la acción contráctil que tiene el corazón. Pero esa función contráctil es rítmica. Siempre va a funcionar a un ritmo. Dependiendo del estado del paciente, funciona más rápido, más bajo, ¿sí? Y que ese ritmo está dado por un proceso eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí, en esos 2-3 minutos o en ese minuto que nosotros estamos valorando todo lo que aprendimos de fisiología cardiovascular. Entonces, nosotros escuchamos Dunlop, ¿sí? Dunlop, un espacio, Dunlop, un espacio. Cualquier sonido que nosotros escuchemos diferente a ese Dunlop, vamos a denominarlo un ruido patológico. Ahorita vamos a ver, o más adelante vemos, que esos ruidos patológicos solamente son de dos tipos. Uno, que escuchemos un tercer o un cuarto ruido, que es el Dunlop, 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 ¿sí? Ahí escuchamos más de dos. Y ese ruido se llama ruido de sumación o ruido de galope. Y el otro es que escuchemos un ruido, un sonido de paso de aire, y se va a denominar soplo. Entonces vamos a escuchar algo así como, ¿sí? Entonces eso se va a llamar soplo. Son los dos únicos ruidos diferentes que nosotros vamos a encontrar. No, el S3 y el S4 son ruidos que son anormales, ¿sí? Por eso, el Dunlop. Es el ruido, el S1 y el S2. Estos cuatro ruidos son válidos para caballos. Ahora, nosotros ¿qué escuchamos en ese Dunlop? La sístole. Y lo que no escuchamos es la diástole. Entonces la diástole no se escucha. ¿Y qué es la diástole? Es el llenado del ventrículo, ¿cierto? O de los ventrículos. ¿Y qué es la sístole? Es la inyección de la sangre contenida en ese ventrículo. ¿Sí? Ahora, la sístole es contracción y la diástole es relajación. Para que haya una contracción, tiene que haber un evento celular que active eléctricamente las células para que generen la contracción, ¿sí? Y ese evento eléctrico, desde el punto de vista celular, se llama despolarización, ¿sí?
¿Señor? El cierre de despolarización. No, la despolarización es el evento eléctrico que ocurre en las células miocárdicas para que se genere la contracción muscular de los cardiomiocitos y genere la sístole. ¿Sí? Ahora, tiene que haber una relajación. ¿Sí? Para que ocurra la relajación, ¿qué tiene que haber? La recaptación del potasio para que se vuelva eléctricamente negativa y haya un evento de relajación muscular. ¿Sí? Y esa relajación muscular se llama, perdón, ese efecto despolar, perdón, ese evento en el cual se relaja el músculo, ¿sí? Se da durante el evento eléctrico denominado repolarización. ¿Sí? ¿Sí les suena el nombre de despolarización y repolarización? Ah, bueno. Listo. Entonces, la despolarización ventricular precede el evento mecánico de la contracción ventricular y el evento de repolarización ventricular precede el evento de la relajación muscular. Ahora, ¿por qué insisto eso? Porque nosotros vamos a tener que aprender que este trazado se llama un electrocardiograma y que en ese trazado nosotros tenemos que disponer en dónde está ubicado el evento que está ocurriendo en el paciente, ya sea el S1, el S2 o la sístole o la diástole. Porque esto es lo que nos está diciendo, nos está marcando el ritmo como está funcionando el corazón. Ahora, este evento que ven acá, QRS, corresponde al proceso de despolarización ventricular. Y este evento de la zona T corresponde a la repolarización ventricular. Y este evento de la zona P es la despolarización auricular. ¿Sí? Entonces, ahí sabemos y reconocemos todas las fases del ciclo cardíaco, las 8 fases del ciclo cardíaco que aprendimos en fisiología. Ahora, resumiendo todo esto, bueno, muchachos, entonces, todo para qué, todo lo que ustedes han estudiado de fisiología cardíaca, de conocer el corazón, aprender la anatomía, y todo lo que está resumido en estos dos ruidos.
Muy bien, entonces, estos dos ruidos corresponden al S1 y al S2. Es el dum dum o el pum pum o lo que escuchamos nosotros en el corazón. Y por medio de él podemos mirar, podemos observar, podemos diagnosticar una patología del corazón. Ya sea de que ese ritmo es regular o no es regular, ¿sí? Porque si ese ritmo es irregular, se llamaría una arritmia, ¿sí? O si ese ritmo está aumentado o si está disminuido, entonces lo llamaríamos una taquiarritmia o lo llamaríamos una bradiarritmia, o si está la presencia de otro ruido, y diríamos si es un ruido de sumación o es un soplo. Ahora, ¿cómo suena un soplo? Fácil de diferenciar entre algo normal y algo anormal, ¿cierto? Entonces, hay que entrenar el oído para poder llegar a escuchar o a determinar qué es un soplo. Hay justo esa parte que sonó, bueno, como más fuerte, en algún nombre, o como tal, ¿cómo se llama soplo? ¿Cómo se llama el soplo? ¿Es lo que me preguntan? Sí, se escucha que hay una parte en la que suena como más fuerte de lo normal. O sea, el soplo. Sí. ¿Tiene algún nombre? Depende de la ubicación del soplo. El soplo puede ser holosistólico, pansistólico, telesistólico. Entonces, si es el principio, es al final, durante todo, o no se escuchan el S1 y el S2, tienen unos nombres. ¿Y ahí cómo se puede llamar? Telesistólico. Es otro soplo de baja intensidad, tiene menos densidad que el anterior. Entonces, dependiendo de donde ubiquemos nosotros el soplo, va a ser el soplo de ahí. Puede ser un soplo de la válvula pulmonar, puede ser un soplo de la válvula óptica, o puede ser un soplo de la válvula mitral o de suspiro, ¿sí? Y todos van a sonar diferentes. Es decir, no va a soplar, la intensidad va a ser diferente, pero pueden haber unos soplos en la válvula mitral mucho más fuertes que en la óptica, dependiendo del daño. Creo que pueden haber diferentes soplos en uno mismo. Sí. Escuchan varios soplos. También diferentes. Tanto aórtica como mitral. Creo que Usted menciona sobre la taquiarritmia.
que usted me dijo, no puedo responder de que se escuchen varios soplos, se pueden escuchar varios soplos a diferentes daños en las diferentes... En un mismo paciente, al mismo tiempo, ¿sí? Puede tener un soplo tricuspidio y un soplo mitral. Sonido, sonido. Con el dos copos. Y se pueden confundir. Depende porque uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Eso es lo que estoy tratando de decirles, que para eso es importante la anatomía, y para eso es importante ¿De la dónde viene cada fisiología. soplo? Y hay uno con ese 3, profe, pronto. Sí, ya lo pongo. Uy. Yo escucho. Ese es un soplo diastólico. Parece una marcha. Hasta ese 3 llega. Hasta ese 3. Porque depende de que está ubicado, que se escucha en el C2. Como es diastólico, depende de donde escucha el S2. Por eso sale del S2. Es diastólico porque está ubicado entre S3 y S4. Es decir, después de S2. Se escucha S1, se escucha S2 Y ese 3. y se escucha la marcha que dijo Juan. José María José. O sea, es como escuchar un loop y algo más. Sí, señora, exactamente. Es como escuchar un loop y escuchar un... Profe, ¿y cómo es el loop de un caballo para uno saber? Ya miramos ahora. Les presento el único soplo que es el que está en toda la fase. ¿Cómo se llama Se ese? llama soplo continuo. Soplo continuo, soplo de maquinaria, y está relacionado a una única patología. Se llama persistencia del conducto arterioso. Conducto arterioso persistente o persistencia del conducto arterioso. Cosa persistente al conducto. Solamente hay un soplo fisiológico que se da con la fiebre y en recién nacidos. ¿Me iba a decir alguna pregunta? Ok. En recién nacido se puede dar ese cosa. Recién nacidos porque toca esperar que cierre el conducto arterioso, que es un proceso fisiológico de la circulación materno-placentaria. No, tranquila. O sea, en recién nacido sería normal. En recién nacido es normal esto. Pero recién nacidos. Sí. Ya después de 3 días, Recién nacido, Ya quiero escuchar. listo, ahora escuchemos un S2, un S3 y un S4. ¿Sí es la diferencia con? Profe, el último que mostró, ¿cómo se llamaba? Profe, Ese nunca es un ruido de exhumación. Con los otros dos, el segundo ruido patológico. El primero que vimos fue el de soplos. Y este es ruido de exhumación o ruido de patología.
Sumación. Profe, en un caballo así se escucharía. Dice que eso en un caballo se escucha así, ¿verdad? Profe, ¿cuántos soplos dijo que existían? Sistólico, ya hablamos de eso. ¿Quién me da? ¿Normal? El primero. Ya se lo pongo, señorita. Entonces, esto es normal. Ahora miremos. En la auscultación tenemos que aprendernos eso. Esos 3 o 4 tipos de ruidos. Identificar primero que todo lo normal, el Dunlop. Identificar cuándo son ruidos de sumación, que es la presencia del tercero y cuarto ruido, o la presencia de un soplo. Y dependiendo de dónde esté ubicado el soplo, vamos a determinar de qué parte anatómica es la que está mal. Pulmonar, aórtico, mitral o tricuspide. Son las 4 válvulas que hay. O si es, ¿en qué fase del ciclo está? Si está en la sístole o está en la diástole. Si es soplo sistólico o el soplo diastólico. Entonces, yo les voy a dar una tarea suficientemente amplia, en el cual tienen que entregármelo en la fecha en que se ponga y antes del cierre que ocurra en la plataforma. No vuelvo a evaluar ni calificar ningún trabajo entregado en el correo electrónico, a no ser que yo le diga envíemelo por ahí. De lo contrario, lo único que evalúo y por donde únicamente se evalúa es por los trabajos de la plataforma. La plataforma recibe de este grupo de casi 40 personas, recibió 35. Entonces no pueden decir que la plataforma estaba caída, no estaba caída, funcionó, porque si recibió 35 no entiendo por qué 5 no. A ver, Juana, sáqueme excusas. María José. María José. No, que o sea, que también te recibí estudio, porque actualmente en la plataforma hay un trabajo que tú pusiste para que nosotros subiéramos, pero, o sea, tú lo observas y no se puede publicar de nada, no se puede. Entonces, lo primero que tienen que hacer eso no hace parte de la tarea, pero lo tienen que hacer. Okay. Tienen que estudiar toda la parte fisiológica del componente cardiovascular. ¿Y anatómica no? Todo. Anatómica y fisiológica. Tienen que saber para dónde va la sangre, de dónde viene, cuáles son los tipos de circulación, cuáles son las presiones, todo eso. ¿Listo? Eso tienen que repasar. Dentro de las tareas, tienen que hacer un cuadro de clasificación de soplos. Sí. Y de ruidos de sumación. ¿Son dos cuadros? Son 2 cuadros.
Sí, entonces tendrá que hacerlo por el foco, por el origen, por la intensidad, por la duración. ¿Sí? Tiene que hacerlo completo. Ruidos de sumación. Además de eso, como ustedes tienen acceso a internet y a YouTube, todos estos ruidos están ahí. Tendrán que repasar eso o escuchar un soplo y los tipos de soplo. Profe, cuando estoy con los cuadros me repite lo que estoy lo último, por yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Cuando usted haga la tarea se va a dar cuenta de que están clasificados por el foco, por el origen, por la duración, por la intensidad y por la la fase del ciclo donde está el soplo. Listo, ese es el primer ítem. El segundo ítem es los signos clínicos asociados a la evaluación del sistema cardiovascular. A la evaluación del sistema cardiovascular. ¿Cuáles son? Entre otros, porque van a encontrar más, pero obligatoriamente. Color de mucosas. Segundo, presión arterial. La luz. Tercero, reflejo hepatoyugular. ¿Reflejo qué, profe? Hepatoyugular. Cuarto, pulso. Quinto, intolerancia al ejercicio. Sexto, síncope. ¿Qué? Síncope. Séptimo, disnea. Sí, solamente el sistema cardiovascular. ¿Le falta el aumento? Las alteraciones del ritmo cardíaco. Sí. Ese es el segundo ítem. Tercero. Ay, no. Tercero. Pruebas complementarias en la valoración cardiovascular. Pruebas complementarias de la evaluación vascular. En la evaluación cardiovascular. ¿Evaluación o valoración? Valoración y evaluación. Esas pruebas tienen que tener 3 obligatorias. Radiografía, estudio radiográfico, estudio electrocardiográfico y ecocardiografía. Ecocardiografía. Radiografía, electrocardiograma y ecocardiograma. Eco. O ecografía cardíaca, para que me entiendan mejor. ¿Para qué es eso? Para cuando yo no les pido a ustedes que esas pruebas las manejen, es simplemente que sepan para qué se utilizan y cuál es el concepto básico de diagnóstico de esa patología.
Sí, pero tiene que plasmarla ahí dentro de las partes más importantes. Porque yo le voy a poner en el parcial a usted. Le voy a poner en el parcial esto. ¿Sí? Ese es un estudio radiográfico del tórax en el cual evidenciamos un incremento en la silueta cardíaca. Ese incremento en la silueta cardíaca usted me tiene que decir de que vea normal. No le estoy pidiendo que me describa la parte radiológica, ni que sea radióloga. Es simplemente que me diga qué parte de la silueta cardíaca está normal. ¿Y qué cosas usted puede encontrar en una radiografía de tórax relacionado en la alteración cardíaca? Entonces usted me dice ahí, es que yo veo, en la radiografía puedo estimar un edema pulmonar, en la radiografía puedo estimar una hipertensión pulmonar, ¿sí? Eso es lo único que necesito que sepa. ¿Qué puede hacer usted o qué puede encontrar en un estudio paraclínico? Luego seguimos con el trazado electrocardiográfico. ¿Para qué sirve un electrocardiograma? Yo no necesito que sean cardiólogos acá. No necesito que sepan interpretar un electrocardiograma. Yo necesito que usted me digan que yo puedo encontrar una sístole ventricular o una arritmia, una bradiarritmia, una taquiarritmia, o puedo encontrar un aumento del tamaño cardíaco. O un ecocardiograma en donde me va a permitir valorar las dimensiones anatómicas y funcionales en tiempo real de ese corazón. Eso es lo que necesito que sepa. Profe, la parte de investigación usted va como a rellenar con más información para Sí, claro. Okay. Tranquila. Porque eso se ve como algo sencillo, ¿no? sí, Ahora, divertido. José, ¿para qué estudiar? tenemos un problema. Es que viene Semana Santa. ¿Sí? Y eso no es un problema. Eso en realidad no es un problema. Esa vaina la deseamos todos. La cuestión es, ¿cuándo hacemos el parcial? Tan rápido como así. ¿Por qué? Pero acabamos de iniciar segundo corte. Mamita, eso es para el segundo rápido, ¿verdad? El segundo parcial se viene rapidito. ¿Cuándo? Semana Santa del 3 al 7. O sea, dentro de 15 días. Dentro de 8 días tenemos clase. Dentro de 15 días de Semana Santa, dentro de 20 días haríamos el parcial, porque dentro de un mes hay que subir notas. Así de sencillo es la vuelta. ¿Sí? Es la realidad. Entonces, ¿el trabajo para cuándo es? El trabajo tiene que entregarse el día antes de la clase dentro de 8 días. Para que dentro de 8 días podamos coger y hacer la discusión del trabajo, explicar todo el proceso y que queden listos para cuando venga la Semana Santa tengamos parcial. Uy, profe, muy poquito tiempo. Profe, ¿cuándo se acabó el corte?